Para mañana está previsto privilegios. Lo van a ver, hemos alterado un poco el orden por razones nuestras, prácticas. Y entonces, como no hay tiempo de ver derecho de retención y privilegios todos juntos, vamos a ver hoy derecho de retención. Y tengo entendido que el martes vieron obligaciones de dar. Lo que no sé dónde cortó, por si, bueno, en todo caso después hacemos un repasito sobre ese tema, o si quedaron dudas o lo que fuese. Bueno, derecho de retención. El derecho de retención, el programa les pide conceptos, naturaleza jurídica, caracteres, requisitos, legitimación, etc. Hay un artículo clave que es el 25, bueno, es decir, esto está del 2587 en adelante. El artículo 2587 lo define y dice que es todo acreedor de una obligación cierta y exigible puede conservar en su poder la cosa que debe restituir al deudor hasta el pago de lo que éste le deuda en razón de la cosa. Bueno, lo primero que tenemos que saber del derecho de retención es que estamos ejerciendo un derecho sobre una cosa ajena. Estamos reteniendo una cosa que es de otro. Se ha planteado el tema si cosas o también puede haber retención de bienes que no sean cosas, pero en general no hay consenso en que no, en que solamente el derecho de retención se ejerce sobre cosas, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, al revés de, por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando hablábamos de la acción subrogatoria y que decíamos que podía hacerse sobre una lo podía ejercer un acreedor que no tenía un crédito cierto ni exigible, que se podía hacer un crédito sujeto a condición o crédito no exigible. Bueno, acá es al revés. Acá el 2587 dice que todo acreedor de una obligación cierta y exigible. O sea que si la obligación no es exigible, el acreedor no puede ejercer el derecho de retención, lo mismo si la obligación es a plazo. La obligación debe estar vencida y no debe estar sujeta a ningún tipo de condición. Y puede ser sujeta, mejor dicho, es decir, sobre una cosa de otro, ¿no es cierto? Se ejerce sobre una cosa de otro por una deuda que a su vez no el dueño, sino la otra persona tiene a su favor contra el acreedor. Tiene esa facultad, dice la ley, solo quien obtiene la detentación de la cosa por medios que no sean ilícitos. Esto es un oxímoron, no sé si saben lo que es un oxímoron, que es en realidad se usa en poesía generalmente, es para decir, bueno, una quietud eterna, qué sé yo, una eterna, bueno, o cosas que eso digamos que de alguna forma hay una contradicción en sí misma en los términos. Acá hay una contradicción porque detentar una cosa, según el diccionario de la lengua, es retener sin derecho lo que manifiestamente no le pertenece. Por lo tanto, la palabra detentar está mal utilizada en la ley. Si la detento es porque la estoy haciendo en forma ilegal. Y en este caso, el retenedor lo hace en forma legal. No sé si se acuerdan cuando vimos la parte de antijuridicidad, que normalmente, bueno, el hecho es antijurídico porque es contrario a la ley en su totalidad, considerado el ordenamiento jurídico en forma integral, total. En este sentido, no se puede retener algo ajeno. Yo no me puedo quedar con algo de otro, no puedo, y si lo hago, estoy cometiendo un delito. Excepto que pueda ejercer legalmente el derecho de retención. O sea, que en ese caso no hay hecho antijurídico, sino que estoy actuando conforme a la ley. Hay un milímetro de diferencia entre el ilícito y lo lícito, ¿no es cierto? Si yo estoy ejerciendo un derecho de retención y lo estoy haciendo mal, estoy cometiendo un delito, si no tengo derecho a hacerlo. Y el delito es una estafa, es una retención indebida. O sea que hay que tener mucho cuidado cuando uno plantea el ejercicio del derecho de retención, debe hacerlo con todas digamos, con todas las previsiones que marca la ley para poder hacerlo, ¿cierto?
Y después dice la doctrina que hay una doble función del derecho de retención. Es decir, es un medio de garantía y es un instrumento de compulsión. Son las dos cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Es un instrumento, es un medio de garantía porque es una forma es una ventaja para el acreedor de obtener una garantía de que el deudor deba cumplir. ¿Cómo hace? Reteniendo la cosa ajena. Y ahora vamos a ver, después, a medida que vayamos desarrollando el tema, bajo qué circunstancias y en qué condiciones puede retenerse una cosa ajena. Les pido a los que no pueden evitar los ruidos que apaguen los micrófonos. Los que no pueden evitar que haya el ruido interno, por favor apaguen los micrófonos y así evitamos interrupciones para todos. Los antecedentes del derecho a retención, los antecedentes muy remotos se pueden ir hasta el derecho romano, pero en realidad los antecedentes reales aparecen en la época de los glosadores, que es entre el año 1000, casi 1090, más o menos, hasta el 1200 y pico, que es cuando se empieza a estudiar, se desentierra de alguna forma el derecho romano, y pasa a ser un pilar fundamental de la cultura de ese momento, junto con la religión católica y la filosofía griega, ¿no es cierto? Ahora, en los romanos hay un antecedente muy remoto, que es la exceptio doli, que decía, si por ejemplo, si una persona retenía una cosa, podía retenerla, quien habiendo creído que la cosa era suya, hacía gastos en favor de esa cosa. Entonces, quien pretendía recuperar la cosa sin pagarle los gastos, estaba actuando en forma dolosa. O sea, cometía dolo quien hacía eso. Entonces, le daba a quien se había creído dueño de la cosa, quien tenía fundamentos para creerse dueño de la cosa y había hecho gastos en la misma, retenerla hasta tanto sea resarcido o sea pagado de dichos gastos. Esta figura empezó a cobrar mucha más relevancia luego, cuando, ya, como les dije, con los glosadores, y también cuando la época que se dictan los códigos, el derecho de retención es admitido porque se capta lo que se había de alguna forma hecho ya aceptado por el antiguo derecho francés. Se llama antiguo derecho francés a todo el derecho francés anterior a la época de la codificación, es decir, el Código de Napoleón de 1804. Entonces, a partir de allí, digamos que puede haber dos tendencias. Una es casuística y otra es regularlo como una institución, es decir, en forma abstracta sin relación a un caso concreto. El Código francés sigue el sistema casuístico, es decir, admite el derecho de retención en casos puntuales, por ejemplo, el poseedor de buena fe, el usufructuario, el mandatario, el depositario, etc. Esos podrían ejercer derecho de retención, pero no estaba plasmado en la ley una figura como tenemos nosotros del derecho de retención. Y cabe atribuirle posiblemente a Vélez Arfiel el mérito de haber sido el primero en legislar el derecho de retención como una institución autónoma, sin que tuviese que estar, sin que fuese una facultad particular de algunos contratos, ¿no? Como el mandato o el depósito, etc. Entonces, y a partir de allí, los códigos que vienen después, como el alemán, el suizo, el japonés, el portugués, el paraguayo, van a aceptar el derecho de retención de esta misma forma, como una figura como está legislada en el Código Civil. Y el nuevo código, el Código Civil y Comercial vigente, prácticamente ha tomado del Código de Vélez lo mismo. Es decir, no es una institución que ha variado esencialmente. Es decir, utilizando palabras diferentes, digamos que regula prácticamente igual esa institución. Y además, tenía algo en la cabeza, pero se me fue. Bueno, lo regula, como les decía, lo regula y los demás códigos han tomado de esta figura. Y además esto, que fíjense, el tratamiento legal, es decir, la ubicación metodológica
del derecho de retención en el Código. En el Código de Deberes estaba en el libro cuarto, y el libro cuarto eran disposiciones comunes a los derechos reales y personales. En el Código Civil y Comercial está en el libro sexto, que son disposiciones comunes a los derechos reales y personales. Es decir, el nuevo código tiene 6 libros, el anterior tenía 4, pero en el último libro los dos códigos tienen disposiciones comunes a los derechos reales y personales. Por eso hay discusiones respecto a la naturaleza jurídica del derecho de retención, porque no está inserto en ninguna de estas, no está ni en el libro tercero de los derechos personales, ni en el libro cuarto de los derechos reales. Está en un libro sexto que es disposiciones comunes a ambos tipos de derechos. En cuanto a los fundamentos, es decir, ¿cuál es el fundamento de base de una figura como el derecho de retención? Y hay varios. El Código de Deberes decía que era el ejercicio del derecho natural que nos permite mantenernos en el estado en que legítimamente estamos. Bueno, eso se puede predicar no solamente del derecho de retención, sino de muchas otras cosas, muchas otras instituciones jurídicas. No solamente el derecho de retención es lo que permite mantenernos en el estado en que estamos, ¿no es cierto? Otros ven un resabio de justicia privada. Es decir, yo hago justicia reteniendo la cosa. Anticipo, para que esta charla no sea una abstracción total, les pongo un ejemplo típico. Llevo el auto al taller a arreglar, cuando voy a buscar el auto, el tipo me dice, bueno, son 5.000. No, mira, no tengo ahora. Bueno, cuando los tengas, venía a buscar el auto. No, me llevo el auto. No, no te llevas el auto. Hasta que no me pagues, no te lo llevas. Eso es ejercer el derecho de retención. Digo, para que entiendan más de qué es lo que estamos hablando cuando estamos hablando sobre todo del fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, Vélez dice es el derecho natural que nos permite mantenernos en la posición en que estábamos. Bueno, pero ese derecho se puede predicar de unos cuantos derechos, no solamente de eso. Entonces, y otros ven y dicen, es un resabio de justicia privada. ¿Y por qué? Porque yo lo hago directamente. Pero entonces todo sería justicia privada. ¿Y por qué no es un resabio de justicia privada? Y porque la ley lo autoriza. Si la ley me autoriza a retenerlo, no estoy haciendo justicia privada. Simplemente estoy ejerciendo el derecho que me confiere la ley. Otros dicen que es una voluntad presunta de las partes. Una ficción, dicen sus detractores, porque no hay ninguna voluntad presunta de las partes. Yo cuando voy a llevar el auto al taller, no tengo ninguna voluntad de que el tallerista se quede con mi auto. Entonces, la voluntad presunta de las partes la descartamos también. Otros dicen que se hace en honor al principio de igualdad, porque los dos son acreedores. El dueño del auto es acreedor a que le devuelvan el auto, y el tallerista es acreedor a que le paguen la cuenta. En este caso, los dos serían acreedores. Y finalmente, otros hablan de una exigencia de justicia y de equidad con apoyo en la buena fe. En definitiva, no hay acuerdo en general sobre cuáles son los fundamentos del derecho de retención. Pero de alguna forma todo remite al mismo fundamento que tenían los romanos, que actúa de mala fe quien pretende llevarse algo, recuperar su cosa sin pagar los gastos que otra persona ha efectuado en esa cosa. En cuanto a la naturaleza jurídica, que suele ser un tema aburrido en general, el tema de las naturalezas jurídicas, cuando uno los estudia. No sé, ¿para qué sirve la naturaleza jurídica? ¿Me cerró la puerta, vieja? Sirve para encasillar. Sirve para encasillar, porque si vos a un instituto lo encasillás dentro de otro, de alguna forma aplicás los conceptos generales de ese otro. Entonces, quizás esa sea la razón de estudiar esta cosa que se llama naturaleza jurídica. Entonces, respecto a la naturaleza jurídica del derecho de retención, hay controversias, por supuesto. No hay acuerdo doctrinario general. Hay quienes dicen que el derecho de retención es un derecho real, y hay quienes dicen que es un derecho personal, y después hay una tesis procesalista que dicen que es una excepción procesal. Que cuando me demandan para devolver la cosa, tengo la excepción de decir la retengo porque tengo un crédito a mi favor. Quienes dicen que es un derecho real, ¿por qué lo dicen? ¿En qué se fundan? ¿En qué se basan para decir que es un derecho real? Primero dicen que hay una relación directa entre la persona y la cosa.
O sea, una persona directa entre quiénes, y entre el tipo que está reteniendo, el tallerista en este caso, y el objeto que está reteniendo, que es el automóvil. Otros dicen que puede ser invocada erga omnes. Sí, es cierto. Pues, ¿qué significa ser invocada erga omnes? Contra todos. Pero de alguna forma los derechos personales también pueden ser invocados erga omnes. Más allá de que el derecho personal es invocado, es decir, puede ser ejercitado contra la persona del deudor, podría también entenderse que son erga omnes en el sentido de que el resto de la sociedad debe respetar los contratos ajenos. Así como debe de respetar mi derecho de propiedad, también debe de respetar el derecho de contrato o el contrato que yo tengo hecho con mi tallerista. O sea, eso, entonces, no es muy fuerte el argumento para entender que por eso es un derecho real. Los derechos reales tienen muchas otras características, no solo el de la Después dicen, bueno, que hay una relación de poder con el objeto retenido, una relación indefinida en el tiempo, como son los derechos reales, que son perpetuos, ¿no es cierto? El derecho real es una relación de poder de una persona respecto de un objeto y sin límite de tiempo. En este caso, podría asimilarse el derecho de retención a que no tiene límite de tiempo, que en realidad tiene límite de tiempo, porque ese límite de tiempo es cuando el deudor paga. Una vez que paga, el derecho de retención se extingue. O sea que tampoco parece ser muy fuerte el fundamento. Lo que sí tienen por ahí más cercanía con el derecho real es que el retenedor goza de acciones posesorias para lograr la restitución de la cosa cuando es privado de ella por medios ilícitos o con violencia o clandestinidad. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del auto. Me lo llevo por la fuerza. Agarro, tengo otra llave, voy cuando el mecánico se fue a tomar café, me subo, entro al taller subrepticiamente, en forma clandestina, pongo el auto en marcha y me lo llevo. ¿Puede el retenedor ejercer una acción posesoria para recuperar el vehículo? Sí, lo puede hacer. Sí, lo puede Inclusive, hacer. ¿eh? Sí, lo puede hacer. Sí, lo puede hacer. Es decir, entonces, y las acciones posesorias en general son típicas del derecho real. Por eso hay quienes dicen que también podría ser un derecho real. Pero no tiene ius persequendi y ius preferendi que tienen los derechos reales. Aunque sí tiene a veces, en muchos casos, podría tener en este caso el ius persequendi para recuperar la posición de la cosa y podría tener el ius preferendi porque tiene un privilegio que después vamos a ver o que lo van a ver mañana, cuál es el privilegio del retenedor. Pero en realidad tienen unas cuantas características del derecho real, como ustedes vieron. Todas estas características que hemos dado son del derecho real. O sea que los sostenedores de esta teoría no están delirando. Es decir, tienen hay fuertes fundamentos para poder creer que es un derecho real. Quienes dicen que no es un derecho real, dicen en general que es un derecho personal. ¿Qué es un derecho personal? Bueno, es lo que estamos estudiando. Son derechos personales obligacionales. Eso es nuestra materia. Nuestra materia son obligaciones o derechos personales. Entonces, quienes dicen que es un derecho personal, dicen, por ejemplo, que no hay desmembramiento del derecho real, de dominio, porque en este caso, por ejemplo, sí lo podría haber con el usufructo, no hay en este caso ningún desmembramiento, el titular sigue siendo titular pleno, sigue teniendo el dominio completo, o dominio perfecto, de la cosa. No está numerado en la nómina de los derechos reales que hace el código, que es un sistema, es un sistema de números cerrado, es un sistema de números clausus o números cerrados, el sistema de los derechos reales. Y no está el derecho a retención entre esos derechos reales, no está numerado, por lo tanto, eso no es, quienes dicen que es un derecho personal, ahí tienen otra razón para decir, bueno, no es un derecho real porque no está tipificado como están los derechos reales, ¿cierto? Las partes, ustedes saben que las partes no pueden crear derechos reales, no pueden crear nuevos derechos reales. Los derechos reales que se pueden ejercer son los que están previstos en la ley. Y si alguien pretende crear un derecho real por convenio, servirá como derecho personal en la medida en que pueda obligar a ambas partes, pero no pueden crear un derecho real que no existe. Entonces, bueno, tampoco sería el derecho real.
dice que las acciones posesorias son para restablecer la garantía conculcada, nada más, no para otra cosa. Y que es una ventaja inherente a ciertos derechos creditorios, inseparable de ellos, pero que tiene una inconfundible función de garantía. Por lo tanto, no es un derecho real. Sostiene la mayoría. La mayoría entiende, creo que es abrumadora mayoría que entiende que se trata de un derecho personal y no un derecho real. Y la teoría de excepción procesal es criticada porque dice que solo aborda la cuestión desde el punto de vista procesal, pero es una cuestión que atañe al derecho de fondo. Eso es importante. Y como atañe solamente al derecho de fondo, no sería solamente una excepción procesal. Bueno, quedan con las dudas, porque respuestas definitivas no hay, como la mayoría de los temas, todo es opinable. Pero, en general, digamos que el derecho personal es la tesis que se impone. ¿Cuáles son las condiciones de ejercicio del derecho de retención? ¿Qué necesito yo para ejercitar el derecho de retención? Primero es la tenencia o posesión de una cosa ajena. La tenencia es cuando uno tiene una cosa, pero reconoce en otro al propietario. Tenencia o posesión de una cosa ajena. Luego la existencia de un crédito cierto y exigible. Acuérdense, cierto y exigible. El derecho de retención no puede ser ejercido sin obligaciones a plazo. No puedo quedarme con la cosa del deudor, reteniéndola hasta que me pague, si mi obligación no está vencida. Y el tercer elemento, que es fundamental y es lo que hace, digamos, que a la esencia de esta figura, es que tiene que haber una conexión entre el crédito y la cosa retenida. Es decir, yo no puedo ir a la casa del deudor, por ejemplo, o a la casa de alguien a prestar un servicio y como no me lo quieren dar, me llevo algo. Manoteo cualquier cosa y me la llevo. Bueno, eso no es ejercer derecho de retención. Es decir, la cosa tiene que haberme sido entregada por el deudor. ¿Y por qué esa conexión? Y esa conexión es que el deudor debe haber hecho, digamos, el acreedor debe haber hecho trabajos relacionados con esa cosa. Tiene que haber una íntima conexión entre la cosa retenida y el crédito. Tiene esa facultad quien obtuvo la cosa por un origen lícito, no por un origen ilícito. Y lo dice el 2587, que todo acreedor de una cosa cierta y exigible puede conservar en su poder la cosa hasta el pago de lo que esté la deuda. Y después dice, tiene esa facultad solo quien obtiene la detentación de la cosa, volvemos a que está mal usada la palabra, debería decir solo quien accede a la tenencia de la cosa por medios que no sean ilícitos. No utilizar la palabra detentación, que por lo menos es más que discutible, ¿no es cierto? Si bien puede ser aceptada alguna acepción más moderna o más acorde con el uso, porque es un uso que en el lenguaje forense se utiliza mal en general. Se habla de detentar es decir, como algo lícito. En general, el que detenta lo hace en forma ilícita, ¿no es cierto? En una cuestión de purismo del lenguaje es así. El 2588 dice cosa retenida. Toda cosa que esté en el comercio puede ser retenida siempre que deba restituirse y sea embargable según la legislación pertinente. O sea, la cosa tiene que estar en el comercio y tiene que ser embargable. Quiere decir que las cosas que están fuera del patrimonio como garantía común de los acreedores no pueden ser sujetos del derecho, no pueden ser objeto del derecho de refunción. No solo los trabajos realizados, ¿no es cierto?, sobre el derecho de retención, sino también pueden ejercerse el derecho de retención sobre gastos efectuados en razón de la cosa, impuestos extraordinarios, mejoras necesarias o útiles. Los jueces tienen amplias facultades en ese sentido para ponderar esa vinculación, ¿no es cierto?, entre el crédito y la deuda. Por ejemplo, el escribano puede retener el título de propiedad del comprador que no le paga los gastos, que no le quiere pagar la escritura.
Y podría retener el título hasta que no le paguen el escritor. Constructor de edificio, arquitecto, sobre los títulos de propiedad para que le hayan confiado para hacer los planos, por ejemplo. También tiene derecho a retener el título en el sentido hasta que no le paguen los planos, ¿no es cierto? Ese sería otro ejemplo. El propietario de un campo sobre los animales que recibió para pastoreo. Si el que llevó los animales no le quiere pagar los gastos, el dueño puede negarse a los animales hasta tanto le pague los gastos. Los abogados sobre el producido de su gestión, en la medida que no se les paguen los honorarios. Los talleristas sobre los arreglos de los vehículos. Y puede ser, llevo un cuadro llevo una lámina a poner un cuadro y quiero llevarme la lámina sin pagar el marco. Y el dueño del comercio va a ejercer el derecho a retención lícitamente y lo va a retener hasta tanto se pague el crédito o el derecho a retención se extinga por una otra causa legal. Visto esto, vamos a ver cuáles son los caracteres. El carácter es legal. Es legal, accesorio, facultativo, no subsidiario, indivisible, tiene varias características. Transmisible. El carácter legal, pero es genérico y flexible, no es taxativo como los privilegios. Es genérico y flexible. Es que el juez tiene una amplia libertad para considerar cuándo se da la especie de derecho de retención o cuándo no. Es decir, no es una cosa que está estrictamente determinada por la ley de lo que el juez no se puede apartar. El juez puede considerar. Pero, por supuesto, es una facultad amparada en la ley. Es decir, no lo puede inventar el juez. Es una facultad amparada en la ley. Es accesorio. ¿Accesorio de qué? Es accesorio de crédito. Y es inseparable de crédito. Es accesorio del crédito que tiene el retenedor contra el dueño de la cosa, deudor de su crédito, ¿no es cierto? Y es inseparable de ese crédito. ¿Es facultativo? ¿Por qué es facultativo? Y porque yo no estoy obligado a hacerlo. Si yo soy tallerista o soy el abogado y quiero entregar el producido del juicio al cliente y no me quiere pagar, y bueno, yo se lo puedo entregar. Entonces, no estoy obligado a retener. No es que si no retengo pierdo el crédito o algo por el estilo. No, me quedo sin una garantía, nada más. Pero no pierdo ningún crédito. No es subsidiario, no importa si tengo otras vías. No es como, por ejemplo, el enriquecimiento sin causa, que si yo no tengo otra vía, bueno, recién me queda el enriquecimiento sin causa. En este caso no. No es subsidiario. Yo puedo ejercer el derecho a retención, aunque tenga todas las otras garantías habidas y por haber. Lo puedo ejercer igual. Es indivisible, porque se puede mantener sobre toda la cosa o sobre todas las cosas, hasta que se pague íntegramente el crédito. El hecho de que el deudor pague parcialmente el crédito no tiene que dar derecho a recuperar. Supongamos que fuesen más de una de las cosas retenidas, no tiene derecho a recuperar parte. Si la obligación es indivisible, hasta que no pague el total de la obligación, no tiene derecho a hacer cesar el ejercicio del derecho de retención, porque el derecho de retención también es indivisible. Finalmente es transmisible. Esto es una discusión también que ha habido muy fuerte en el tema, porque ustedes observen el riesgo que implica la transmisibilidad de la obligación. Supongamos que yo llevo mi auto a un taller, a un concesionario oficial, muy serio, muy sólido, muy solvente, y bueno, me retienen el auto, bueno, estoy tranquilo, sé que el auto está ahí en un lugar seguro, cuidado, no va a pasar nada. Ahora resulta que ese taller decide ceder el crédito que tiene contra mí a un tercero. Bueno, ya la cosa no es tan sencilla, porque la tiene un tercero que para mí no es solvente, no es seguro,
etc. Y esto se conjuga con otros artículos del código, que en definitiva lo que van a la conclusión que se va a llegar es que el derecho de retención es transmisible, sí, por supuesto, pero que como el pacto entre el retenedor y el tercero es un pacto ajeno al deudor, supongamos que yo soy el deudor, es un pacto totalmente ajeno a mí, que también es como dueño de la cosa, ese pacto no me es oponible en la medida en que yo no lo apruebe. Y si no me es oponible, ¿qué quiere decir? Que puede ejercer el derecho, que puede transmitir el derecho de retención, que se lo puede llevar la otra parte, el tercero, el objeto, pero que no queda liberado de responsabilidad el tallerista principal o digamos, el cedente de crédito, que era el acreedor originario. Ese no quedaría liberado. Bueno, es una solución bastante lógica y bastante entendible. ¿Sería como la garantía que esa cosa se conserve en buen estado? Claro, y supongamos que el tercero a mí no me da ninguna seguridad de que la cosa se va a conservar en buen estado, porque no tiene los medios, no tiene la seguridad que me da el otro, no tiene la solvencia que tiene el otro. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que eso ocurra. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y bueno, yo no presto mi conformidad y esa cesión de crédito está bien, perfecto, yo mi nuevo acreedor es otra persona y si le pago me tiene que entregar la cosa, pero si le pasa algo a la cosa en el medio, El responsable va a ser no se va a liberar de responsabilidad el cedente. Bien. ¿No es cierto? Bueno, los efectos. Hay efectos con relación al retenedor y con relación al deudor. Y respecto a tanto el retenedor como el deudor tienen derechos y deberes. Vamos a empezar por el retenedor. El que está reteniendo. Siempre acuérdense del ejemplo del tallerista, que es el más fácil. ¿Cuáles son las obligaciones del tallerista? Primero, conservar la cosa sin turbación. La tiene que conservar. Segundo, ejercer la defensa extrajudicial de la posesión. Si se la quieren llevar, tiene que defenderlo para que no se la lleven. Tiene que ejercer la fuerza, repeler la fuerza con una fuerza suficiente, siempre que esté dentro de sus posibilidades y como si la cosa fuese propia. Tiene derecho el retenedor también a ser indemnizado en caso de que el deudor produzca algún tipo de turbación en la retención. Tiene derecho a percibir los frutos naturales de la cosa retenida dando aviso al deudor o al propietario. Ustedes se deben haber visto que hay frutos naturales, civiles y industriales, ¿no es cierto? Esos frutos naturales son los que la cosa produce por sí misma. Entonces tiene derecho a retener esos frutos y hacerlos suyos, por supuesto con cargo de rendición de cuentas, pero tiene derecho a retenerlos y hacerlos suyos. Tiene derecho a percibir un canon por el depósito. Supongamos que al retenedor el hecho de mantener el vehículo lo tiene que alquilar un garage para tenerlo, o pierde espacio en el lugar que él tiene, tiene derecho a cobrar un canon por la guarda de la cosa, para la guarda segura de la cosa. Porque si tiene un auto no lo va a dejar en la vereda. Si está reteniendo un auto, se supone que no lo va a dejar en la vereda, lo va a dejar dentro del garage. Bueno, eso le quita lugar para otros autos. O tiene que alquilar una cochera aparte. Bueno, esos gastos tienen que ser restituidos. Y además el derecho de retención, mientras se ejerce, interrumpe la prescripción. En cuanto a los deberes. ¿Interrumpe qué, profe? Prescripción. Es interruptivo de prescripción. No se preocupen por eso, ya lo van a ver cuando vean prescripción al final de la materia. ¿Sí? No, tampoco se... Manéjense con los conceptos que saben, ¿no? En cuanto a los deberes, primer deber, conservar la cosa. Primer deber del retenedor es conservar la cosa, conservarla en buen estado. Abstenerse de usarla, muy importante. Si vos dejás un auto en el taller y que el tallerista lo está reteniendo porque no le pagás la cuenta, obviamente tiene prohibido usar el auto.
No está dentro de sus facultades utilizarlo por ninguna razón. Es más, ¿qué pasa si lo hace? Y da derecho al dueño a pedir el cese del ejercicio del derecho de retención y de restitución de la cosa. ¿Qué más? Tiene que restituir la cosa después de pagado el crédito. Eso es otro de sus deberes. Una vez extinguido el derecho de retención por una causa autonómica, tiene obligación de restituir. Y tiene que rendir cuenta de los frutos si los usó. Con relación al deudor, ¿cuáles son los derechos que tiene? Primero, sigue siendo titular de la cosa. La titular de la cosa no la pierde, él sigue siendo el dueño de la cosa. Como dueño puede seguir ejerciendo derechos de disposición y de administración. ¿Qué es el derecho de disposición? ¿Qué significa poder disponer de la cosa? ¿Qué sería poder disponer de la cosa? ¿Poder venderla si quiere? Poder venderla, poder grabarla, poder prenderla, etc. Son actos de disposición. Por oposición a actos de administración, que son los actos que uno realiza para conservar la cosa. Bueno, no pierde ninguno de esos derechos, ni el derecho de disposición ni el derecho de administración. Es decir, el retenedor puede vender la cosa. Lo que pasa es que el que compra no tiene derecho a exigir de la cosa al retenedor mientras el crédito no sea pagado, pero puede vender la cosa. Puede exigir la restitución una vez cancelado el crédito. Puede oponerse al resurgimiento del derecho a retención si éste hubiese cesado por algún motivo, o abandono voluntario de la cosa retenida. Por ejemplo, supongamos que el retenedor abandonó la cosa o la restituyó, y después vuelve a tener la cosa en su poder por otra razón y pretende ejercer el derecho de retención por esa deuda antigua por respecto a la cual él ya había entregado la cosa. Bueno, no lo puede hacer en ese caso. O sea, si perdió el ejercicio de su retención, no lo puede resucitar. Puede percibir los frutos si el acreedor no lo hubiese hecho. Y también tiene algo más, que es pedir la sustitución del derecho de retención. Que cuando el acreedor el deudor tiene el derecho de pedirlo, por supuesto, al juez, la restitución, y si el retenedor se opone, el juez puede resolver favorablemente, dando garantías suficientes de que el crédito será pagado. Pueden ser garantías reales, pueden ser seguros, garantías autoliquidables, es decir, todo tipo de garantía, pero que a criterio del juez sea suficiente para garantizar el crédito del retenedor. En ese caso, el retenedor está obligado a restituir si el dueño de la misma ofrece garantías suficientes y en caso de desacuerdo, finalmente lo resuelve el juez. Y los deberes del deudor. Primero, pagar la deuda. Luego, no turbar la retención por ningún motivo. Turbar siempre es por acciones de hecho, no puede ejercer acciones de hecho para turbar esa retención. Debe pagar los gastos de conservación y mejoras, los gastos de conservación que haya tenido que hacer el retenedor. Y las mejoras también las tiene que pagar. Y pagar el depósito en caso de que haya habido depósito de la cosa en un lugar diferente o que esa tenencia de la cosa al retenedor le haya ocasionado gastos. Esos gastos deben ser gastos de guarda o Claro. gastos por depósito, esos gastos deben ser indemnizados. El retenedor tiene además un privilegio, que está en el artículo 2582 del Código Civil, que tiene privilegio especial sobre los bienes, que en cada caso se indica, dice, lo adeudado del retenedor por razón de la cosa retenida. Esa deuda que el deudor tiene con el retenedor, tiene privilegio a favor del retenedor contra los demás acreedores del deudor. Si la retención, dice la ley, comienza a ser ejercida
antes de nacer los créditos privilegiados. Por ejemplo, Si hay una, ¿eh? si hay una hipoteca anterior sobre eso, no tiene el derecho. No, si la hipoteca es anterior al retenedor, no, pero supongamos un ejemplo de un automóvil. Sí. Supongamos que el tallerista retiene un automóvil y después el dueño del auto saca un crédito prendario. Eso sí. Estando el auto retenido en el taller, el tipo va y saca un crédito prendario. En ese caso, porque bien podría ser un crédito trucho para burlar al retenedor. Por ejemplo, no tengo la plata para recuperar el auto, que me sale una fortuna, porque se me rompió la caja de cambios de una camioneta automática que vale 400.000 mangos, entonces, ¿qué hago? Nada, le hago una prenda, me hago rematar el auto para sacar, y hago toda una tramoya, por ejemplo, para estar adelante, para colocar a alguien mío delante del retenedor. Sí. Bueno, el crédito nacido con posterioridad, el crédito privilegiado nacido con posterioridad al momento que está ejerciéndose la retención, va atrás del retenedor. Gracias. Por la fecha cierta, doctor. Claro, el tema es la fecha cierta. O sea, si uno es retenedor, tendría que procurarse los mecanismos para evitar para tener fecha cierta. Porque la fecha cierta es solamente entre partes, pero no es oponible a terceros. Entonces, de alguna forma, habría que buscar el mecanismo para darle fecha cierta. La fecha cierta es oponible entre partes. La fecha cierta es oponible a terceros. Lo que quiero decir es que la fecha no cierta, si yo pongo con una persona 20 de marzo de 2020, esa fecha es cierta para los que firmaron, Sí, para los que obvio. aceptaron, pero no es cierta para terceros. Para ser cierta para terceros, tiene que estar publicado en un instrumento público o tener alguna de las... Una publicidad. Sí, que da publicidad y que la hace oponible a terceros. ¿Esa es una simulación? ¿El qué? Sí. Y poner una fecha que no es cierta para burlar al acreedor. No, o sea, el tema es así. Es difícil poner una fecha, es decir, no se puede burlar al acreedor de esa forma, porque la fecha cierta, si nosotros ponemos una fecha que diga, pongamos 10 de agosto, esa fecha es cierta para nosotros dos, solamente. Claro. Pero no es cierta para terceros. para los terceros. Para que sea cierta para los terceros debe estar instrumentada debe estar el acto instrumental en un instrumento público, por ejemplo, bueno, cualquiera de las razones que dan fecha cierta. La muerte de uno de los firmantes, por ejemplo. Que no puede haberlo firmado después de la muerte. Esa sería la fecha cierta. Bueno, Sí. Pero si no tiene fecha cierta, obviamente no le es oponible a terceros. Y finalmente el tema el tema de la transmisión ya lo hemos visto, hay otros artículos como el 1632 y el 1634, que son los que hablan de cesión de deuda y son los que da pie de alguna forma para entender que la cesión entre el retenedor y el tercero es res inter alios acta, que quiere decir que es solamente, la cosa es válida entre las partes, pero no con relación a terceros. ¿Cómo se extingue el derecho de retención? ¿Cómo termina el derecho de retención? Por entrega o abandono voluntario de la cosa, por ejemplo. O sea que el retenedor entregó la cosa al propietario, o abandonó la misma en forma voluntaria. En ese caso, cesa el derecho de retención y no puede renacer por otro crédito o por otra razón, o por el mismo crédito, pero porque llegó a estar en posesión de la cosa o la tenencia de la cosa, el retenedor, por otra razón o en otro momento. Por renuncia, la retención no es de orden público, es perfectamente renunciable, el tallerista puede decir, está bien, no hay problema, entrego el auto y cobro por otra vía. No me conviene tenerlo porque es muy caro mantenerlo, por lo que fuese. Pero puede renunciar a ejercerlo. Por incumplimiento de las obligaciones del retenedor, por ejemplo, el tallerista que usa el vehículo, las obligaciones que tiene respecto de la cosa retenida no las cumple. Entonces, y una de las principales es la prohibición de utilizar esa cosa.
por pérdida o destrucción de la cosa. Si la cosa se pierde o se destruye, obviamente tampoco puede ser ejercido el derecho de retención, la cosa ha desaparecido. O si el retenedor adquiere la cosa, para sí. Supongamos que el mismo retenedor le compra el vehículo al deudor, dueño de la cosa. En ese caso también se extingue el derecho de retención, porque no se ejerce una retención sobre una cosa propia. El derecho de retención siempre se ejerce sobre cosa ajena. Una vez que la cosa pasa a ser propia, ya no hay derecho de retención. Bueno, el derecho de retención es un tema simple, que tiene principio y final, como ven. Podríamos volver a retomar los puntos o profundizar en cada uno de ellos, pero básicamente la idea del derecho de retención está dada. Nos queda un rato más. Llevamos 45 minutos. Podemos cortar acá o podemos seguir con obligaciones de dar cosas ciertas, o obligaciones de dar cosas, si es que le han quedado dudas, o no sé hasta dónde llegaron el otro día, porque hablé con el doctor Vega, pero no me terminó de aclarar hasta dónde habían llegado o qué temas han quedado. Voy a mirar el programa. A ver. Profe, ¿le puedo hacer una Sí. pregunta antes que siga? Sí, Al principio de la clase dijo que el derecho a la retención tenía una doble función. Una era que era un elemento de garantía para el acreedor y la otra, se me cortó el audio. bueno, el derecho de retención, esto es importante tenerlo claro, el derecho de retención tiene una doble función, y eso es muy importante. Es un derecho, es un instrumento de garantía, pero tiene una función de compulsión también. Se me fue la imagen. Tiene una función de compulsión para el deudor. Para el deudor, porque esa compulsión es el hecho de que la cosa está en poder de un tercero. Entonces, esa presión que vos tenés porque la cosa esté en poder de un tercero hace que tengas un incentivo extra para pagar la deuda, ¿me entendés? El hecho de querer recuperar la cosa. ¿Se entiende? Sí, genial, gracias. Claro, No había claro. quedado Es como la compulsión de una cláusula penal. Claro. Es decir, te quema el tema, lo querés arreglar porque sabés que la cosa se te viene mucho peor si no pagás la obligación principal, porque te van a ejecutar la cláusula y es mucho más grave. Generalmente, porque si la cláusula no fuese más grave que la prestación principal, no tendría mucho sentido. Justamente de eso se trata, ¿no? Estoy buscando el programa, que no lo encuentro aquí. ¿Se acuerdan ustedes hasta dónde llegaron en el tema de obligaciones de dar? Vimos más la clasificación de las obligaciones, según todo, y después muy por encima de las de dar. Habló más muy que por nada de encima las de de las de dar. transferir. Bueno, entonces Derechos vamos reales. a ver algo de eso. Esperen que ubique el programa. Vamos a ver algo de eso. Las últimas dos, incumplimiento imputable, el de caso fortuito o fuerza mayor, pero obligaciones de dar no lo tengo por acá. Ok. Bueno, las obligaciones de dar cosas, ustedes fíjense que hay varios tipos de obligaciones. Las cosas pueden ser, hay determinación o determinación. Cuando la obligación puede ser una cosa cierta cuando ya sabes exactamente cuál es la cosa que debes, pero también puede haber una obligación de cosas inciertas, o la cosa puede estar, y la incertidumbre, por ejemplo, el mayor grado de incertidumbre es en las obligaciones dinerarias, porque nunca sabes el billete que te van a dar, pero solamente por eso. O las obligaciones de cantidad, o las obligaciones alternativas, puede haber incertidumbre inicial, pero puede haber después pero certidumbre al final, etc. Las obligaciones de dar cosas ciertas, que es lo que me interesaría que hoy se lleven algo más respecto a lo que han visto.
Las obligaciones de dar cosas ciertas pueden dividirse según su finalidad. La obligación de dar cosas ciertas puede ser para adquirir un derecho real, para restituir al dueño, o para transferir el uso a la tenencia. Las obligaciones de dar cosas ciertas, fíjense que el deudor de una cosa cierta está obligado a conservarla en el mismo estado en que se encontraba cuando contrajo la obligación. O sea, es decir, que ya es a partir de que vos tomás una obligación de entregar una cosa cierta, estás obligado a conservarla en ese mismo estado hasta el momento en que cumplas la obligación. Cualquiera de las partes también tiene derecho a requerir la inspección de la cosa en el acto de la entrega. Si el acreedor recibe la cosa sin hacer ninguna reserva, hace presumir la inexistencia de vicios aparentes. Hace presumir que la cosa estaba bien. Si el acreedor la recibió sin reservas, eso hace presumir que la cosa estaba bien. Quiere decir que, salvo lo que no estaría cubierto, el deudor es de los vicios ocultos, pero sí en este caso de los vicios aparentes. Si no hay reclamos en los vicios aparentes, quiere decir que la cosa fue recibida en buen estado. Salvo que la cosa sea entregada, una cosa mueble entregada bajo cubierta o cerrada, en ese caso el acreedor tiene un plazo de caducidad de 3 días desde que recibe la cosa para reclamar por defectos de cantidad, calidad, etc. O vicios aparentes. En las obligaciones de dar cosas ciertas para transmitir derechos reales. Y lo vimos en la ley 24.240, que es la del consumidor. ¿Qué vieron de eso? Lo que usted está planteando, dijo el doctor, sí, sobre la conservación de la cosa o vicios de la cosa, que cuál era el plazo para revisar ese vicio. Pero eso lo dice en el Código Civil, ¿eh? O sea, no está en la ley. Sí, nos dijo en el Código Civil y también en la ley, por supuesto, sí, en la ley especial. Está afirmado en la ley especial. Pero ya lo dice el Código, que si la cosa es recibida bajo cubierta, tenés 3 días para inspeccionarla y en su caso devolverla. ¿Vieron Pero en la ley dice 10 días, doctor. Por eso le digo. 3 días dice en el Código Civil y la ley especial dice 10 días. La ley del consumidor. Cuando se trata cuando hay una relación de consumo, se aplica la ley del consumidor. Si la relación no es de consumo, sino paritaria, se aplica las normas de derecho civil. También en las normas de derecho civil puede haber contratos paritarios o con cláusulas predispuestas y no generar una relación de consumo. Bueno, igual se van a aplicar las normas de los contratos predispuestos, pero mucho más aún si la relación es de consumo. Es decir, si de un lado tenés un proveedor profesional de bienes y servicios y de otro lado tenés el destinatario final del producto. En ese caso estamos en el marco de una relación de consumo y se aplica la ley del consumidor, que es mucho más favorable al consumidor que a la otra parte, ¿cómo se llama? Al proveedor de bienes y servicios en ese caso. No sé si vieron el tema de los sistemas de transmisión, que supongo que sí, el romanista, el consensualista, el sistema de inscripción registral, de inscripción constitutiva, que es un anticipo de lo que van a ver en derechos reales. No sé si lo vieron con el doctor Vía el otro día, lo deben haber visto. El título y modo. No, no lo vimos. No lo vimos. ¿No vieron eso? Bueno. Para adquirir, digamos que en las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, de lo que se trata es que el acreedor reciba la cosa y termine siendo el dueño de la misma. Es decir, para constituir un derecho real es para constituir el dueño al acreedor. Digamos que hay varios sistemas. Hay un sistema, el sistema romanista, que viene del derecho romano, donde hay 2 hechos productores, el título y el modo. El título, ¿qué es? Es el acto jurídico que tiene por finalidad la transmisión del derecho propio. El derecho propio del disponente capaz y legitimado a tal efecto
para transferirlo al adquirente, que también tiene que ser una persona capaz. Instrumentado con forma de ordenamiento jurídico. Por ejemplo, si vas a vender un inmueble, el título en sentido sustancial, ¿cuál es? La compraventa. Que a mí me pagan un precio y que yo entrego el inmueble. Y el título en sentido formal es la escritura, exactamente. La escritura está instrumentando un negocio. Entonces, el título puede ser visto. ¿Cuál es tu título? La escritura, sí, bueno, pero tu título de fondo, ¿cuál es? La compraventa. Porque puede ser que la escritura sea el título, sea formal, pero puede ser que instrumente una permuta o instrumente una donación. Entonces, el título en sentido sustancial es la compraventa, la donación, la permuta. Y en sentido formal, la escritura pública traslativa de dominio efectuada ante el escribano del registro. El modo es la tradición. La tradición es la entrega efectiva y voluntaria de la cosa, hecha con capacidad por parte del transmitente, con el objeto de transmitir el dominio y con capacidad de que la recibe. No es una simple entrega la tradición. Tiene que ser hecha por personas capaces, una capaz de recibir, otra capaz de entregar, y al mismo tiempo tiene que... la entrega tiene que ser con el objeto final de transmitir el dominio. Para eso debe darse... Ese es el modo. La tradición es el hecho material de la cosa. El dominio se adquiere con las dos cosas, título y modo. En el sistema argentino, si no hay entrega de la posesión, por más que haya firma de escritura transativa de dominio, no se consolida la situación de dueño del adquirente hasta tanto no se le entregue efectivamente la cosa. Entonces la tradición cumple una doble función. Por un lado es modo y por otro lado publicita la adquisición. Exterioriza la relación real, el carácter erga omnes del derecho real está asociado a la publicidad. Pero claro, esto viene del sistema romano. En el sistema romano, que eran comunidades pequeñas, la tradición tenía por objetivo que el resto de la sociedad conociera los negocios, conociera las compraventas, por ejemplo. Cuando había una compraventa de una propiedad, en el sistema romano se armaba una especie de puesta en escena, donde iba por un lado el comprador, por otro lado el vendedor, llevaban testigos, una balanza, era una suerte de acto público. Y uno que le parece una tontería a veces decir, ¿para qué testigos, balanza? ¿Para qué todo eso? Bueno, en realidad no es una tontería, porque eso lo que hacía era grabar en los sentidos de la gente, grabar con B larga, no con B corta, no grabar de impuestos, sino grabar de récord, ¿no es cierto? Es decir, grababa en los sentidos de la gente para que recordara a la gente de quién era la determinada propiedad, porque recordaba que, bueno, asistían a ese tipo de pequeños circos que armaban para que tenía ese objetivo, dar la publicidad, que fuera bien público, bien notorio, y de esa manera las personas lo conocieran. Obviamente en sociedades modernas eso no existe y no sirve. El modo ya no sirve como método de publicidad. Hoy ese método de publicidad lo hacen los registros, ¿no es cierto? Doctor, Sí. le quería dar una salvedad al profesor que nos dio desde el 746, 750 y algunos otros, como el mandato, nos dio los números de los códigos. O sea que en realidad, al leer el código, nos dio la clase completa. Ajá, ok. Para salvar al profesor, porque como dijimos que no nos dio, en realidad sí nos No, dio. está muy bien. 46, Está bien. Lo que pasa es que a veces 47. uno agarra por otro lado, hay tantos temas que, bueno, por eso yo les preguntaba qué temas no habían visto para no repetir, nada más. Máximo que las clases son grabadas, así que las pueden volver a ver después. Sí, 746, 747, 48, 49, 50 y 1319 el mandato. 46. Y 1882 claro, derechos reales. Sí, los derechos reales, claro. O sea que ahí los tenemos. Bueno, eso lo hemos visto más o menos. Otro sistema de adquisición del dominio es el sistema francés, donde prescinden de la posesión, del derecho de la tradición. Es decir, el sistema francés, que viene del antiguo derecho francés, que era una cláusula llamada des assiets así, donde lo que hacían en realidad era
uno se daba por puesto en posesión y otro se daba por desposeído. Entonces no hacía falta el acto material de la entrega. El sistema fue cuestionado, finalmente el sistema francés incorporó 2 registros y el problema prácticamente ya hace mucho no lo tiene, por supuesto no quedó ese problema para siempre, pero finalmente se tuvo que imponer el tema de 2 registros porque si no, así no servía. Y el sistema de descripción registral constitutiva, que es el sistema más sólido, pero requiere de un sistema muy serio y digamos, muy prolijo. ¿Por qué? Porque en este caso, vos cuando compras algo, quien te hace dueño es el vendedor. El vendedor es el que te hace dueño a vos. ¿Por qué? Y por el acto de venta. La venta pasa del vendedor a mí, y quien me hace, por eso dicen que es una investidura de poder del tradens al accipiens. El tradens es el que transmite y el accipiens es el que recibe, ¿no? Claro. Es una investidura de poder que me hace a mí el vendedor. En el sistema de inscripción registral constitutiva no es así. Quien me hace dueño es el registro, como pasa con los autos, como pasa en el sistema alemán. El sistema alemán es así, es el sistema del acto abstracto de enajenación, donde una persona va con otra al registro, manifiesta su voluntad de pasar uno a nombre de otro, y el que hace dueño al adquirente es el registro, no el dueño anterior. ¿Por qué? Porque el registro sanea títulos. Ya no hay títulos con errores. El registro garantiza que lo que dice es así, en cambio el registro nuestro es de inmuebles, es de mera oponibilidad a terceros, no garantiza los vicios que pudieran tener un título determinado. Y el sistema automotor es lo mismo. Vos sos dueño del auto el día que escribís tu transferencia en el registro. Vos podés tener 6-8 firmado, entrega de posesión, seguro a tu nombre, todo lo que quieras, pero boleto de compraventa firmado ante escribano, lo que se te ocurra, pero hasta que no metas la transferencia en el registro, vos no sos dueño del auto. O sea, es un sistema de adquisición registrada y constitutiva, o inscripción registrada y constitutiva. Vamos a pasar al sistema de adquisición, porque si nos quedamos en esto se nos acaba el tiempo, y quiero darles algunas cositas más. Al sistema de adquisición de derechos reales sobre cosas muebles. Las no registrables, las cosas muebles se dividen, registrables a los efectos estos que estamos viendo, registrables y no registrables, porque cambia el sistema de adquisición. En las no registrables, rige el principio de que la posesión vale título. Quiere decir que la presunción, crea una presunción de propiedad en favor del poseedor, mientras no sea probado lo contrario. Rige en toda su extensión y plenitud la doctrina de título y modo, en este caso. Yo compré el auto, tengo un boletito, bueno, no es un auto, una cosa que no sea, que requiere inscripción, tengo un instrumento, una factura, lo que sea, tengo la cosa en mi poder, listo, título y modo, y paso a ser dueño de la cosa. Ahora, cuando la cosa es registrable, la inscripción es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente previstos de inscripción registrable. O sea que en esos casos el modo va a ser la inscripción registrable. En los casos de cosas muebles registrables, cuando se exige la registración para transmitir el dominio. La obligación de que entrega una cosa no es solamente entregar la cosa. Hay deberes secundarios de conducta. Como por ejemplo el deber de conservar la cosa y entregarla con sus accesorios. El que vende una cosa y no la entrega en ese momento, debe conservarla con sus accesorios en el estado en que se encontraban cuando contrajo la obligación. Tiene que mantener la cosa en el mismo estado, aunque momentáneamente se ha sido separado de ella. Y también hay deberes secundarios de conducta, que son, por ejemplo, y que crecen exponencialmente en el tema del derecho del consumidor, estos deberes secundarios de conducta. Por ejemplo, entregar la documentación, los manuales de uso cuando son cosas complicadas, las instrucciones de uso, los instrumentos para el uso, y prestar la colaboración necesaria conforme a las características de la obra o servicio. Eso es lo que dice la ley. O sea que el proveedor está obligado a prestar toda esa colaboración que fuese menester para llevar el negocio a buen término, ¿cierto?
Eso también está en la ley del consumidor, y la ley del consumidor agrega el deber de información en el artículo 4, que el proveedor dice que está obligado a suministrar al comprador en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con la cosa que está vendiendo, las características del bien o del servicio, y toda esa información tiene que ser siempre gratuita para el consumidor. Es decir, muchas empresas son sancionadas en los organismos de defensa del consumidor justamente por esta falla, por la falla del deber de información o no brindar al deudor o al consumidor la información precisa, adecuada. Por ejemplo, esto está a la orden del día en el tema de las operaciones bancarias. Los bancos suelen no explicar nada y después, cuando llevan las cosas a defensa del consumidor, lo sancionan por el incumplimiento de esta ley de ¿cómo se llama? Del deber de información del artículo 4 de la ley del consumidor. Me interesa que tengan claro estos principios, que los graben, los escriban, los tengan presentes, porque esto que vamos a ver ahora es el ABC de estas cosas, que es de esto que estamos viendo, que es los principios que rigen el cumplimiento. Y esto es aplicable y transpolable a otras materias dentro de esta misma materia, a otros temas de esta misma materia, ¿no? Todos estos principios. Primero, las cosas aumentan, mejoran, se pierden o se deterioran para su dueño. En latín es res crescit et perit domine. Es decir, las cosas crecen, se pierden y experimentan mejoras y deterioros para el dueño. El que sufre esas cosas es el dueño. Ese es el principio general. Por supuesto, pueden tener excepciones, pero el principio es ese. Las ventajas son para el dueño y las desventajas también. Segundo, esto viene del viejo código. Antes de la tradición, el acreedor no adquiere ningún derecho real, salvo disposición en contrario. O sea, si no hay tradición, no hay adquisición de derecho real. Esto salvo disposición en contrario, por supuesto. Si hay una disposición en contrario, se puede adquirir el derecho real antes de la tradición. Por ejemplo, hipotecas, prendas, no hay tradición. En la prenda sin desplazamiento no hay tradición. Se escribe en un registro. Claro. Y en la hipoteca tampoco. Es decir, yo no le entrego el inmueble al acreedor hipotecario. Yo sigo viviendo en la casa es mía, simplemente le firmo una hipoteca. En ese caso, nace el derecho real sin tradición. Esa es una excepción. Pero el principio general es que sin tradición no nace el derecho real. Tercero, los frutos son cosas muebles. Y la posesión de buena fe de una cosa mueble crea la presunción de propiedad. Esto se puede sintetizar como posesión vale título. Aplicable a las cosas muebles. El que tiene la posesión se presume que es el titular. Crea en favor del poseedor, el hecho de la posesión, una presunción de propiedad de la cosa. Luego, la propiedad de los frutos se adquiere en el momento de la percepción. Quinto, esta es una regla que se llama res inter alios, nemo plus iuris, que quiere decir que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor y más extenso del que posee. Sexto, para que surja la obligación de indemnizar, deben estar presentes todos los elementos de la responsabilidad civil. Porque, por ejemplo, yo puedo reclamar a un deudor por incumplimiento de una obligación, y si le reclamo el valor de la prestación, no tengo que demostrar los demás elementos de la responsabilidad civil. Basta comprobar el incumplimiento de la prestación para que el deudor esté obligado a entregarme la prestación o pagar el precio de la misma. Pero los daños y perjuicios adicionales que podría traer el incumplimiento deben reunir todos los requisitos necesarios para que nazca la obligación de indemnizar, que son daño causado, relación causal, antijuridicidad
de la conducta y factor de atribución suficiente. Si no están los 4 elementos, no hay responsabilidad civil. Séptimo, el género nunca perece. ¿Esto qué quiere decir? Que una obligación de género nunca te vas a eximir de pagarla mientras no se haya hecho la elección. Debo entregar un caballo. El género no perece. No puedo liberarme diciendo, no hay más caballos. Y octavo, una vez efectuada la elección, opera la concentración. Bueno, elegiste un caballo, ya está elegido, bueno, ahí se concentró la obligación. Ahora pasó a ser una obligación de dar una cosa cierta. Una vez operada la elección, opera el fenómeno de concentración. Si tienen claros estos principios, es muy difícil que no puedan razonar una solución concreta ante un caso planteado. Por ejemplo, se perdió la cosa sin culpa del deudor. ¿Quién se perjudica? El dueño de la cosa. Se perdió con culpa del deudor. Y en ese caso se altera la regla y se le imputa al deudor. Bueno, teniendo claros estos principios, es un ejemplo muy sencillo, pero en general funciona. A ver. ¿Qué más? Profe, ¿puede ser una consulta? Sí, claro, sí, mejor. En el cuarto dijo la percepción de los frutos y me quedé ahí. La percepción de los frutos se adquiere, la propiedad de los frutos se adquiere en el momento de la percepción. En el momento que vos percibís el fruto, adquiriste su propiedad. Entre las partes, los efectos. En caso de los riesgos de la cosa, acuérdense, las cosas se pierden para su dueño. Recaen sobre el propietario en principio. Son los daños que pueden producirse desde que nace la obligación hasta que la cosa, hasta que la obligación se extingue o hasta que nace el momento de cumplir. Bueno, si la cosa se perdió para su dueño. Si se perdió con culpa del dueño, deberá responder por daños y perjuicios. Si se perdió sin culpa, la obligación se extingue y habrá que restituirse lo previamente recibido. Lo mismo si la cosa se pierde. ¿Qué pasa en caso de deterioro? Si la cosa sufre una alteración interna en su estructura, que disminuye su valor económico. Si es una modificación intrínseca, en ese caso puede modificarse el precio. Hay una modificación intrínseca en el valor de la cosa, el acreedor puede decir, bueno, no la quiero, no me interesa, disuelvo la operación, dame lo que te di y la operación queda disuelta. ¿Por qué pasa si vos prometés en venta un inmueble? Ya está prometido en venta, vamos a escriturar dentro de 120 días, por ejemplo, y en el interín ponen una curtiembre o un taller mecánico en la casa de al lado. ¿Qué pasa con el valor de esa propiedad? Si te ponen un taller o una curtiembre al lado, o una fábrica que hace ruido. Y baja, pierde el valor que anteriormente tenía. Bueno, ¿podés disolver la operación? Sí. Podés disolver la operación y decir, no, entonces sí, no quiero... Porque yo no tengo más interés en esa casa. Sí, pero vos te comprometiste, vos no tenés interés, pero vos firmaste un contrato. Firmaste un contrato y te comprometiste a escriturar y a pagar el saldo de precio. Y el vendedor ya se fue, se mudó, comprometió otra operación. Y ya no. Claro, hay que pensar desde los dos lados, no de un solo lado. ¿Qué pasa en ese caso? Y si la estructura es extrínseca, técnicamente no hay deterioro en ese caso. Claro. Por lo tanto, no te daría derecho a disolver la operación. Si la disolvés, tendrás que pagar los daños y perjuicios. Si son causas no imputables al deudor, el acreedor puede disolver la obligación, si se trata de daños intrínsecos, o razones intrínsecas de la disminución del valor,
el acreedor puede disolver la operación o recibir la cosa en el estado en que se encuentra pidiendo la disminución de precio. El deterioro tiene que ser relevante, no tiene que ser una pavada. En ese caso, bueno, habrá que aplicar los principios de la buena fe, el abuso del derecho, etc. Un simple deterioro, una cosa muy simple no daría derecho al acreedor a disolver la operación o a pretender una reducción. En cuanto a las mejoras, el código dice que la mejora es el aumento del valor intrínseco de la cosa, ¿no es cierto? Tiene que haber una alteración material en la estructura y a raíz de ello aumenta su valor. Si es por circunstancias extrínsecas, no, como dijimos, en este caso, si ponen un shopping o ponen una gomería o ponen, bueno, en ese caso no hay derecho a hacerlo. Las mejoras pueden ser naturales y artificiales. Sí. Las mejoras naturales son los aumentos que producen la cosa. Por ejemplo, aluvión, abulsión, es decir, que tu parte, vos tenés una tierra al lado del río y el río te trajo más tierra y ha crecido tu tierra por el río. Entonces, en ese caso, ahí sí podrías tener derecho a obtener un mayor valor porque en ese caso sí produjo un aumento. Las mejoras naturales autorizan a demandar un mayor valor. Y si el acreedor no lo acepta, la obligación se extingue. Pero ¿qué pasa con las mejoras? Que tenemos módulo negro para hoy o pasado mañana nos llega blanco. Si le da lo mismo el color del módulo o se lo ponemos el que tenemos hoy. ¿Eso era para nosotros o era para la clase o estaba fuera del contexto de la clase? Bueno, no era verdad. Las mejoras son naturales o artificiales. Las mejoras naturales, ya vimos cuáles son. Y las artificiales son las que vienen por derecho del hombre, que pueden ser necesarias, útiles o de mero mantenimiento. Las mejoras necesarias, el código cerró otra vez una discusión acá. Las mejoras necesarias no son indemnizables. Se te rompe la cañería, se rompe el sistema de gas, o un muro que hay que apuntalarlo, etcétera, eso no son indemnizables. Vos estás obligado a hacer esas mejoras necesarias y no tenés derecho a cargarlas sobre el comprador o sobre el acreedor. En cambio, las voluntarias, tendrías derecho a retirarlas, lo mismo que las suntuarias, tenés derecho a retirarlas si el acreedor no acepta pagar su mayor valor, salvo que para retirarlas causes daño a la cosa y en ese caso no las puedes retirar. ¿Qué son las mejoras útiles y las suntuarias? Y una mejora útil puede ser hacer un baño en una casa, y una mejora suntuaria puede ser hacer un jacuzzi o una pileta de natación. No sé. Esa ya es de mero lujo o recreo. No tenés derecho. Vos vendés una cosa y le haces una pileta después. No tenés derecho a reclamársela al comprador. Lo que sí tenés derecho a taparla y volver las cosas como estaban, pero no tenés derecho a reclamárselas al comprador. Y los frutos, que son los objetos que un bien produce de modo renovable sin que se altere o disminuya la sustancia, al revés que los productos, donde sí, que no son renovables y altera la sustancia de la cosa al extraerlos. Los frutos pueden ser naturales, industriales o civiles. Los naturales son las producciones espontáneas de la cosa, los frutos del árbol. Los industriales son los que vienen por el trabajo del hombre y los civiles son los que producen dinero. También hay que distinguir entre frutos percibidos y pendientes. Hasta el día de la tradición, los percibidos pertenecen al deudor y los devengados y los no percibidos al acreedor. Fíjense que en los naturales está bien, pero en los civiles el código cierra otra discusión de forma equivocada, en el artículo 754, cuando habla de frutos, y dice, hasta el día de la tradición los frutos percibidos son del deudor. Y a partir de esa fecha, los devengados, pero no percibidos, son del acreedor. Y esto es un error, porque si los frutos fueron devengados, aunque no hayan sido percibidos, le corresponden al deudor, porque fueron devengados antes de que se produzca el acto de la entrega. Por lo tanto, no es una solución muy feliz por parte del código.
Después lean ustedes los artículos de concurrencia de acreedores, sea en el caso de muebles e inmuebles, es decir, quién tiene preferencia en los casos en que un vendedor inescrupuloso vende la cosa a varias personas. ¿No es cierto? En esos casos vean quién tiene prioridad. Y aquí hay que ver si son muebles, si son inmuebles, si son registrables, si no son registrables. Y en ese caso la ley, estos antecedentes no estaban en el código anterior, en ese sentido, o sea, si eran construcciones doctrinarias, pero, o que tenías que sacar del articulado de la ley, pero no tenías la claridad que tienen ahora los artículos estos, 756 y 757, donde hablan de la concurrencia de varios acreedores, el primero respecto de bienes inmuebles y el segundo respecto de bienes muebles. No se los voy a explicar porque lo tienen en la ley, es cuestión de leerlos y tener en cuenta lo que vimos hoy respecto de los principios que rigen el cumplimiento. Con eso se van a dar cuenta cómo esto se aplica y que y una cosa tiene relación con la otra. Bueno, ya se nos fue la hora, damos por finalizado y mañana la Comisión 1 tiene privilegios a la mañana a las 11. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, profesor. Nos vemos, chicos. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Gracias.